Bueno, ahí vamos a grabar, estamos ahí, así que, bueno, esa es un poco la idea, ¿no? La sociedad, cierren los micrófonos, así no hay interferencia. La sociedad, entonces, como una estructura donde estamos inmersos, que no es neutral, ¿no? Es decir, tiene una vectorización, ¿no? Tiene una vectorización. Ahí el compañero Guillermo hablaba de lucha de clases, lo mismo que Armando. Entonces, lo que vemos es que hay una dominación, si ustedes quieren, es decir, y acá entramos a lo que Zizek plantea, ¿no? Que es que la sociedad como un gran otro, dice Zizek. Zizek lo toma esto un poco del psicoanálisis, ¿no? El otro lacaniano, bueno, es parte de donde Zizek va tomando algunas cuestiones, desde Marx, por supuesto, toma mucho de Marx, toma mucho de Hegel también, y toma mucho de Lacan, el psicoanálisis en general. Entonces, ¿para qué? Supongo que ¿para qué le sirve a Zizek el psicoanálisis y la perspectiva lacaniana? Para darle un espesor, para poder entender los mecanismos de dominación de la sociedad. Entonces, ahí tenemos que ver. Entonces, este otro, ¿a qué hace referencia? Este gran otro, dice Zizek, este gran otro que es la sociedad. Es decir, este gran otro, como, así le damos un formato, ¿no? Es este gran otro como organización normativa que legisla, que establece la ley, la organización, el lenguaje, todo esto sería el gran otro, ¿no? Y que nos domina a nosotros sin que lo podamos discriminar. Es decir, hay un dominio invisible, en última instancia, de la subjetividad. Porque, y ahora paso la palabra, lo que no entendemos nosotros es cómo vivimos cada vez peor en sociedades cada vez más despóticas, en una geopolítica cada vez más terrible, y sin embargo, como que se naturaliza, no nos indignamos, ¿no? A ver, ¿cómo la ven? Opino una cuestión. Sí. Comparto lo de la caracterización de que estamos en una sociedad globalmente capitalista. No hay otra sociedad que no se mueva dentro de... No hay en la actualidad ningún dibujo ni animado que no sea capitalismo. En lo que me parece que para situarnos debemos analizar también qué situación tiene hoy día, en qué estadio está el capitalismo a nivel global, más allá de los aparentes bienestares que tengan en algunas pequeñas zonas, en pequeños lugares, pero en términos generales me parece que no hay bienestar bajo este régimen. Para las masas, la mayoría de las masas, ¿no? Son los días leí por ahí que son 60.000 las personas, los capitalistas que dominan más del 60% del capital global, y solamente un 5%, unos números mínimos tienen un 5% del PDI, ¿no? Del Producto Mundial, que no alcanza, habiendo producción de alimentos y todo, montones de cosas y avances tecnológicos, no es aprovechado para yo digo el buen vivir en el sentido indígena, en el sentido de compartir la tierra, vivir en la tierra, de identificarse como parte de la tierra, y eso el capital no reconoce.
totalmente y está reventando cada vez más el planeta a punto de usar límites. Hay Bueno, pero ahí tomo tu palabra para abrir. Estamos al límite, estamos cerca del colapso. Ahora, planetario, ¿no? Sigue la pregunta. ¿Qué pasa que no hay una reacción, no hay una rabia, no hay una indignación, o si la hay, no sabe cómo vehiculizarse? ¿Qué está pasando? Porque eso es lo que hace, lo que me parece que hace pregunta, es decir, ¿qué sofoca eso? ¿Qué es lo que sofoca esa indignación que tiene que haber? Porque ni los partidos políticos son ahora una referencia, ¿no? Sí, está la cosa muy complicada. Entonces, la pregunta existencial, si quieren, pero fundamentalmente política y ética, es ¿qué es lo que está sofocando esa potencia de indignación? Pues yo creo personalmente que la consumación del capitalismo, ¿no? El capitalismo ya ha llegado tal vez a su nivel perfecto, donde no hay la capacidad de explotar socialmente algo, ¿no? Ya todo está individualizado, el neoliberalismo lo consiguió bastante bien y todos son crisis aisladas que se van dando, pero yo no encuentro un ejemplo o inclusive la posibilidad de que vaya a haber alguna reacción emancipadora que no esté dentro del capital. Bien, Zizek marca algo que a ver si qué les parece. Zizek marca y dice: lo que pasa que este otro social, al ser un aparato de dominación, con relaciones de poder, etcétera, y como legisla, tiene que utilizar una herramienta ideológica. Y acá está, me parece, la cuestión más simbólica e imaginaria, si ustedes quieren, de la dominación de este otro social. Porque tiene que aplacar de alguna forma, tiene que conformar, encauzar a la población para prevenir estas reacciones. ¿Qué les parece? Yo digo, continuando un poco con lo que decía anteriormente, lo de la crisis. Sí. Ya ha habido crisis también muy importantes en el siglo pasado, y cada vez que un sistema, un dominio empieza a caer, empieza una crisis. En Alemania en el 1929 hubo una crisis muy grande, donde había una propuesta revolucionaria de Rosa Luxemburgo, Carlos Bildt, que tenían un partido poderosísimo, pero fueron derrotados, ambos muertos, y después de esa derrota empieza a nacer el nazismo. Hitler se gesta arriba de lo que fue la socialdemocracia alemana, creo que se llamaba el Partido Socialdemócrata Alemán, que era un partido de izquierda revolucionario. Y conversando en una ocasión llegamos a la conclusión de que había un elemento determinante, cómo era que obreros que estaban por una revolución después se pasasen a la contrarrevolución con Hitler. Y una buena conclusión que habíamos llegado es que dentro de las masas, al no haber una perspectiva, no verla, no conocerla, no haberla elaborado, caían en un oportunismo del que ofrecía algo y se veía como que era lo nuevo o fortaleciéndose, y en esos sectores por supuesto, había sectores burgueses en Alemania que apuntaban a la solución de sus problemas, que estaba amargada Alemania, tenía un montón de problemas económicos, no podía desarrollarse con el capital ahí, entonces decidieron por la guerra.
Y hoy día es uno de los peligros que hay, es también, porque si hay una crisis, una es la salida por la derecha y lo otro que hay es el peligro de la guerra o microguerras, guerras quirúrgicas, puntuales, pero en una conjugación también muy grande que hay en Venezuela, a ver quién maneja la torta grande, ¿no? Y en eso hay competencias hasta dentro mismo del capitalismo y hasta el norteamericano, yanqui. La inteligencia artificial está absorbiendo masas finitas, que es un gran fetichismo, todo lo que es cierto, es una gran masa que se desplaza. Progresista o populista que de algún modo tiene el poder, pero que existe evidentemente un descontento social acumulado ahí, que puede irrumpir en cualquier momento. Y la labor de nosotros como activistas, como revolucionarios, como militantes, pues es ayudar siempre, realizar una labor permanente. En Michoacán, en México y específicamente en el estado donde yo habito, que es Michoacán, se acaba de dar un fenómeno, no sé si ustedes saben, el fenómeno Carlos Manso, en donde fue asesinado un edil, o sea, un presidente municipal, no sé cómo le digan en Argentina eso. Y eso generó un cambio rápido en la psicología social muy importante y un levantamiento ahí, de tal manera que obligó a que el gobierno progresista hoy de Morena haya tenido que usar el plan Michoacán ahí en el estado, pero intensísimo, porque se empezaron a dar cuenta que ese movimiento los desnudó en el sentido de que Morena estaba metido en un espacio totalmente electorero, incluso con, digamos, las carreras por los recambios. Aquí en Michoacán va a haber recambio de gobernador y de algunos ediles, diputados federales, senadores, entonces, diputados federales y presidentes municipales. Entonces los encontró desprevenidos, de tal manera que planteó el asunto de que hay una sociedad civil que los está observando, pues, que hay un descontento social acumulado que puede estallar en cualquier momento y bajo cualquier lado. Entonces eso sí movió aquí las cosas. Entonces digo que no tenemos que asumir una actitud tampoco tan así como. Sí hay mucha dispersión del movimiento social, pero pues ahí es donde entra pues la labor esta del militante, ¿verdad? Que va ayudando para que ese descontento se traduzca en algo organizado y algo militante. Pues. Mire, me voy a abandonar tantito. Bueno, no me voy a salir, voy a ir aquí abajo porque me están informando. Cumpla. Bien. En un ratito con gusto Ahora me vuelvo a... ¿Puedo hablar de Venezuela? Sí. Bueno, no, aprovechando, yo quería hacer como paralelismo con México y, bueno, más con Argentina, que estuve allá en el 2014. Cuando yo estuve en el 2014 en Argentina, me impactó un poco porque vi que el movimiento feminista estaba extremadamente organizado. Tenía muchas consignas en la calle, en las marchas, y claro, yo vengo de una militancia que milito desde los 13 años, en colectivos en Venezuela, o sea, no en partido, sino en organizaciones de personas normales, o sea, de hecho, mi organización fue estudiantil y empezamos leyendo las Arenas Abiertas de Latinoamérica, como en el 2005, quizás. Bueno, ese no es el caso. El caso es que me sorprendió mucho que esa discrepancia entre la lucha feminista allá y la lucha feminista acá, eso ha ido cambiando muchísimo, que es lo que quisiera como resaltar, ¿no? Y evidenciar. ¿En qué sentido? Evidentemente yo no he ido nuevamente a Argentina, mi familia migró para Argentina con todo el proceso de Milei, y coincidentemente, y bueno, lamentablemente son pro Milei y tal, lo que es una locura, pero siendo venezolano, ¿no? Y no siendo blanco, persona blanca, o sea, toda una contradicción muy, muy fuerte. Pero bueno, quiero como comentar todas estas contradicciones
porque bueno, los procesos a veces se viven y se viven no como uno quiere, desde el punto de vista, sobre todo las revoluciones. O sea, si vamos a ver, cada revolución tendrá como un flanco que no es, algo que decía este autor Todorov, el tema del despiste. Todas las revoluciones nos despistamos algunas cosas y pensamos que bueno, Venezuela no puede haber fascismo, por ejemplo, o que desde el Estado tradicional, así, y sí lo hay, pero no, incluso donde menos uno espera que pueda haber algo así, y digo en algunas instituciones. No creo que profundiza, pero tiene que ver con la recolección de gente en situación de calle. Entonces, y digo así porque así lo pienso desde el Estado. Entonces, me llama mucho la atención, pues yo soy muy lector de Cicero, lo he leído muchos textos de él, además estoy en el colegio clínico en psicoanálisis, yo soy biólogo social, y yo veo que él plantea también este tema de que en las revoluciones terminan justamente agarrando lo que la revolución anterior no logró. Y bueno, aquí en Venezuela, a pesar de todas las contradicciones que he estado comentando, hay un proceso donde se va todas las comunas, que es muy incipiente porque las comunas no, por este tema electorero, además, pero a veces sí, nosotros no digamos el electorero, nos quedamos sin el Estado, ni siquiera nos quedamos como para luchar por lo menos con esa persona que bueno, pero lo conoció en algún momento en la militancia. Entonces, bueno, quiero dejar esta reflexión. Bien, perfecto. Tomo, a ver, bueno, este es un taller, o sea, participen todos, apenas puedan decir algo, se meten. Estamos dando vueltas entonces en esto de la sociedad, los mecanismos de control, las relaciones de poder, los mecanismos de dominación, ¿no? Es decir, ahí esto está marcado por Zizek, en este otro social, en este gran otro, como dice, como estructura simbólica. Zizek dice la estructura simbólica del gran otro, es decir, que marca las normativas, marca las leyes, marca los discursos, marca, ¿no? Viene con el lenguaje, etcétera. Entonces, pero Zizek dice, está bien, pero este todo orgánico, que marca, simbólico, que marca lo social, es fallido, es decir, tiene una falta, tiene una carencia en sí mismo. Entonces dice Zizek, bueno, le falta el real, es decir, lo real, tomando de nuevo con el psicoanálisis, el compañero de Venezuela lo sabe entender desde el lacanismo, lo real es aquello no simbolizable, ¿no? En principio. Entonces, Zizek dice, lo que el sistema social busca es no solo controlar a la sociedad, sino también impedir, y fundamentalmente impedir que ese real aparezca. Y para Zizek, ese real es la lucha de clases. Para Zizek, ese real son las contradicciones internas del sistema, que el propio otro social trata de sofocar a través de la ideología. Entonces, me parece que esta es un poco la composición que Zizek hace y que podemos pensarla nosotros. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con Zizek? O sea, acá que no busquemos lo hegemónico, ¿no? Entonces Zizek dice, acá pasamos al tercer punto, que dice, de estas preguntas índices, ¿es necesaria una dosis de intolerancia al sistema que nos domina? ¿O hay que ser tolerantes al sistema? ¿No? Si vemos que todo el sistema está articulado con los dispositivos, que ya lo vimos con Foucault, etcétera, ¿no? Con los dispositivos de poder, es decir, estamos y sobre todo si le sumamos las tecnologías, como herramienta para el sistema, para ser más sutil en el control, ¿no? Porque lo que Zizek me parece que es interesante, que dice que no nos damos cuenta cómo estamos siendo dominados,
no en la parte gruesa, porque estamos viendo acá, ¿no? Pero cómo nosotros estamos dominados. Es decir, la gran pregunta, y sobre todo los que les interesa la micropolítica, es pensar cómo nosotros mismos, que somos críticos, estamos a la vez reproduciendo este otro social, ¿no? Es decir, somos engranajes de todo este. Es decir, podemos intelectualizar la crítica. Ojo, no digo todos, ¿no? Estamos hablando de ciertas mayorías. Pero lo que Zizek dice también es que la izquierda está vacía, el pensamiento crítico se ha vuelto acrítico. Entonces, entonces dice la tolerancia que ahora es la moneda común, ¿no es cierto? Acá todos tenemos que ser tolerantes, todos tenemos que estar consensuar. Todos tenemos que, ¿no? Mientras el sistema nos pasa por encima, nosotros debemos seguir, ¿no? Con las buenas formas, consensuando, tolerando, etc. Dice, no, hay que ser intolerante, hay que ir a buscar esos elementos nucleares que desnuden este sistema. Y por ejemplo la lucha de clases, que Zizek retoma, ¿no? Retoma la lucha de clases porque por ahí dice Zizek que esto ha sido medio... Bueno, pero este es el ocultamiento que lo social plantea, ¿no? Mientras nos seduce por un lado, nos oculta por otro. Bien, métanse, vamos. Hablo un cachito. Sí. La cuestión de la tolerancia y la intolerancia también se ve en las políticas de algunos sectores que son netamente conciliadores con el poder y permanentemente hacen de su política la negociación. Yo creo personalmente que siempre hay en estos momentos, en la lucha de clases, en la confrontación de algunas luchas que son buenos y todo, hay un momento que es de la negociación, eso es innegable. Lo que hay que agregar, lo que hay que destacar, que tenemos que tener preciso desde dónde peleamos, de dónde es nuestro punto de partida, tener una claridad en quiénes somos, y eso está perdido. Claro. El somos está muy diluido. Entonces yo con algunos compañeros y converso, digo, sí, es un punto innecesario a veces de negociar, porque tampoco tenemos todas a favor todavía. Sí tenemos que negociar, pero tenemos que ver desde dónde partimos, es desde la conciencia del sector, desde el sector primero resolver, posesionarse, tomar una resolución democrática, horizontal, y con esa posición ir a discutir con el poder esto, y ahí el una y vuelta que hizo el video. Bueno, pero ahí Oscar, metámonos, ahí Oscar es la intolerancia, es decir, suena fea la palabra intolerancia, ¿no? Suena como algo violento, algo fuera de lugar. Bueno, es que tiene que ser fuera de lugar. Si se hace tomando a un autor, no sé si Rancière, creo que era, lo de este real es la parte de la sin parte, ¿no? Es decir, el proletario, dice Zizek, el proletario o el excluido. Dussel también dice los excluidos. Entonces, ahí está la cosa. Si entramos por la política de negociar en la mesa del poder, y ahí pierde la izquierda, ¿no? Entonces Zizek dice, no, lo tolerable va ligado a lo posible. Lo posible va ligado a la adaptación. Zizek dice, no pasa por ahí. Ahí es donde se debilita la izquierda. Hay que plantear lo imposible. La política como lo imposible, y lo imposible tomándolo como este real, oculto, tapado, que son las contradicciones internas del sistema. El sistema no quiere que piense las contradicciones internas, la lucha de clases, el excluido, es decir, o lo toman a nivel informativo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que creo que por ahí va la cosa, ¿no?
Entonces, como decía, sí, métanse. O sea, ¿cómo podríamos imaginar lo inesperado, lo inimaginable, siendo que el sistema mismo, el capitalismo mismo, ya ha logrado dominar las impulsiones y las reacciones de indignación colectiva, ¿no? Lo digo, por ejemplo, el compañero Guillermo, que nos comentaba de la erupción de lo que pasó ahí en su ciudad. Yo tengo entendido que la derecha tomó esa reacción social y fue y la depositó en la marcha de la generación Z, ¿no? Estos jóvenes que están indignados globalmente, que ya llegó a México. Entonces, pues eso, ¿no? ¿Cómo poder esperar que la indignación total estalle si ya el mismo sistema, el mismo capitalismo la ha logrado dominar? Y nos ha metido a todos en un estado de hipnosis colectiva, ¿no? Que es en la que vivimos con la inteligencia artificial y máquinas. Bueno, son las herramientas que utiliza el poder casualmente para dominar cada vez más, y se te mete la infoesfera que habla Bifo, la infoesfera donde estamos nosotros, respiramos eso, entonces consciente o inconscientemente resistimos a una posibilidad de cambio. Por ejemplo, le quiero preguntar al compañero de Venezuela, que habla de la comuna, por ahí dice también del orden electoralista. ¿Cuánto hay de ese poder comunal en Venezuela? No sé si puede responder. Porque a mí perdón, cierro la pregunta, porque a mí me suena, desconociendo la realidad de Venezuela, no quiero repetir la información de los medios de comunicación que destruyen la dictadura en Venezuela y todo esto, pero lo que sí una pregunta es, ¿cómo están luchando por lo comunal, por un lado, y por otro lado veo como una cuestión de endiosamiento de la figura de algunos líderes de Venezuela? No sé, y de por ahí del sistema. Es una pregunta, ¿no? Te la paso. Sí, yo primero quería ir como decir que cuando CISEC habla de este tema de la intolerancia, inmediatamente habla también de Marcuse. No sé si se nombra así o como lo quieran nombrar, pero es muy interesante porque cuando vas haciendo un recorrido por la lectura de Marcuse y en paralelo en algún momento leíste CISEC, te das cuenta que son puntos en común y parece un reencuentro europeo de la izquierda, y disculpe esta crítica del mismo autor. Sí. A veces me suena que él, por lo menos, creo que es el objeto sublime de la ideología, creo que él hace, no sé si lo llegaron a leer, es sumamente soez. Y siento que también está describiendo su práctica teórica, que es muy buena, pero bueno, tiene como algunos deslices. Respondiendo a lo que me estás comentando, China planteaba una cosa que era, ellos están planteando como en su plan quinquenal, no sé, el tema de que de hace rato, de la ¿cómo es que? Antes planteaba Simón Rodríguez, que era la autarquía, creo que era. Si me equivoco, disculpe. Sí. Pero que plantea, bueno, cerrarse y trabajar con lo interno. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Hay espacios comunales que se han fortalecido increíblemente, ¿verdad? Se han captado también por parte de las instituciones del Estado todas estas cosas, bueno, estos líderes que han nacido de la comuna y tal, y se ha estado cada vez institucionalizando más. Pero lo que plantea el gobierno ejecutivo, que es como lo más importante, es justamente desaparecer el Estado cada vez más para darle transferencia de poder y de competencia a estos espacios comunales. Pero aquí entramos en un problema estructural, que es que las comunas en el campo y las comunas en la ciudad son paradójicamente desiguales.
por su estilo de vida, por su producción, por muchas cosas. Entonces eso no se le ha dado la vuelta todavía en términos de empoderamiento comunal, porque bueno, porque se enfrascan en lógicas clase media, neoliberales, porque todo eso está allí, ¿me entiendes? Nosotros igual tenemos una sociedad de clase donde, oye, en el tiempo más difícil de Venezuela, por ejemplo, las comunas tenían sociedades prácticamente autárquicas, mientras que hay un tema del CLAP, no sé si lo han escuchado, que es la alimentación que es una caja, una bolsa, ¿no? Bueno, eso ayudó mucho al gobierno como a paliar este tema de la escasez de productos, pero en las comunas rurales sobre todo, se tenían CLAP rurales. O sea, tú le llevabas a la señora, entre ellas, la comuna, que era como que un espacio de vocerías de mujeres y hombres, se encargaban de distribuir la tierra además, de manera que esos excedentes se convirtieran en la leche, o sea, la gente recibía carne, queso, huevos, o sea, proteína pura, animal, mientras que en la ciudad se vivía el proceso de que te llegaba una bolsa con productos completamente empaquetados. Entonces, esa desigualdad sigue existiendo, ¿verdad? No se ha podido transformar, y lo que se ha generado es que entonces se ha revertido la lógica de para dónde va el Estado. Ya el Estado no se está yendo a las capitales, porque las capitales ya recaudan impuestos y generan ganancias con todos estos impuestos que ya manejan de la economía financiera capitalista, ¿verdad? Y en lo rural termina recayendo entonces el gran esfuerzo de abastecer de alimentos a toda la población. Y ahora con Colombia al lado, se está haciendo una sinergia bastante interesante. El problema es que, bueno, no estamos como en paz, pues. O sea, estamos ahorita como en un estado de alerta que yo decirte que justamente esta es parte de la endiosación, del mesianismo, que realza todo este yoísmo narcisista que nos ha atrapado también la derecha, la derecha que no ha logrado llegar al poder de ninguna forma, ¿me entiendes? Ni de manera tradicional, formal. Bueno, ahí se entonces, como no lo logró, eso pasa factura, y pasa una factura que, bueno, nos cobró el Premio Nobel de la Paz y un montón de cosas que no tiene sentido, y la derecha está quebrada, porque María Corina es completamente demócrata, por eso no ha terminado de invadir Venezuela. Si no, estuviésemos acá invadidos completamente, porque no se han puesto de acuerdo, y es un tema narcisista este señor Donald Trump, que él mismo se dio la medalla de la FIFA, de la Paz, pero cuando le dan la medalla a María Corina, bueno, todo un drama y un show. Bueno, termino que no sé si repetí, estoy respondiendo, pero el tema del endiosamiento, eso se ha acabado un poco porque, bueno, está bien, Chávez, pasan los años y la gente parece un mesías repitiendo. O sea, tú ves a Chávez ahorita de hace unos años y parece que lo que está hablando hace unos años lo se está pasando ahorita. O sea, es una locura. Entonces, este discurso ya se repite, se está repitiendo cada vez más, ¿me entiendes? Entonces, y Donald Trump se aprovecha eso como gasolina para su campaña que viene ahorita. El 26 vienen las primarias de no sé qué carrizo tienen ellos allá otra vez elecciones. Pero imagínate, ahora yo que soy venezolano tengo que estar pendiente de las elecciones en Estados Unidos para ver si no nos invaden o si no terminamos de ser un nuevo pueblo que ha sido como genocidado, pues no sé si esa palabra existe, pero bueno, es eso, disculpo, me encadeno como Chávez. Bueno, pero ahí hay otro elemento, ¿no?, que trae el compañero. Hay otro libro de CISEC que puse, el último artículo que subí, fíjense en el canal de textos, subí uno que se llama Aprender a vivir sin amos. El libro se llama Aprendiendo a vivir sin maestros, de CISEC. Lo tomo a CISEC como un referente para pensar, ¿no? Yo no sigo a CISEC, o sea, tomo cosas de CISEC nada más, pero hay cosas interesantes, como ser esta de vivir sin amos,
Y hay cosas como intocables, no sé cómo la piensan ustedes. Hay cosas como intocables. Por ejemplo, el Estado, ¿no? Por ejemplo, la religión. Son cuestiones como intocables, ¿no? Hay que ser tolerante con eso, volviendo al concepto de intolerancia. Hay que ser tolerable con eso porque no va a herir la persona de la fe o la creencia religiosa. O sea, no se puede criticar. Es un punto, fíjense en el poder que tiene estos sistemas de dominación, que nos hacen que no podamos criticar no a la persona, no al creyente, porque todos creemos en algo. El tema es dónde depositamos la creencia y cómo está estructurado el cristianismo, por ejemplo, que es lo que más tenemos nosotros, cómo está estructurado, cómo se maneja, ni hablar de los evangélicos y todo esto, ¿no? Que, bueno, ligado a la política de derecha totalmente, pero son elementos intocables. Y así hay muchos, ¿no? Las instituciones, es decir, ¿no les parece que hay algo que huele mal ahí? A mí me quedó una pregunta con el compañero venezolano, sí. Relación a lo que por ahí no profundizó el asunto si los dirigentes de las comunas están siendo cooptados por el gobierno. Si ya hay declaraciones importantes, si están controlados, si están cooptados ya los dirigentes de esas comunas y si sabe cómo es el movimiento interno de las comunas, cómo están resolviendo sus problemas, si hay discusión, cómo resuelven la distribución, todo eso, a ver si hay algo por ahí para informarnos. Sí, vale, pero lo que pasa es que esa pregunta me la haría. Ahorita nosotros estamos aquí en Venezuela como extremadamente psicoseados. No sé si todos los días a ustedes les sale que van a invadir su país, claro, de una noticia de Instagram o no sé, no sé. Pero a mí me pasa mucho. O sea, hay veces que yo digo, he pensado así, mirado al cielo y he decidido, wow. Y digo esto, disculpen porque todas esas preguntas son como extremadamente delicadas, pero por eso uno no profundiza en lugares así. Yo igual, yo he estado en este espacio por mucho tiempo y sé que es de confianza. Puedo decir que para buscar material, más allá que yo lo diga, está la Unión Comunera. Busquen algo que se llama la Unión Comunera y van a ver que ellos son como la vanguardia, porque puedo hablar más de los movimientos sociales. Aquí se han hecho vanguardias como o sea, ha sedimentado en el tiempo o sea, hay grandes personas. Ya no se puede hablar, por ejemplo, de Chávez nada más, se habla ahora de grandes personas, porque por ejemplo en los lacanianos hablamos del 1 y el menos 1, ¿no? El problema con las comunas es que ¿quién lo creó? ¿Quién creó todo ese concepto? Véanse a los presidentes de Chávez y desgraciadamente es como ponerse a ver algo tan sencillo como eso. Quien lo creó fue Chávez. O sea, sí, yo he hecho artículos sobre el tema de la Comuna de París. De hecho, comparando justamente el proceso de cómo la participación de la mujer, en este caso Michelle Lois, y la comuna, y la diferencia obviamente de la comuna venezolana, y es complejo, porque ¿qué plantea justamente los chinos con su comuna? ¿Y por qué hablo todo esto paralelismo? En Francia la comuna fue una experiencia extremadamente casi que espontánea. Eso es lo que se plantea, pero en realidad fue un debate entre los comunistas, los anarquistas e incluso los más estatistas, que no se hacían algunos nombrar estalinistas, solo algunos, y había muchos, incluso pequeños burgueses, socialdemócratas y tal. Y esta revolución con Chávez se hizo con dinero, con mucho dinero, y se hizo de una burguesía que apostaba a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque aquí incluso si se plantea un problema de que del Estado,
que es que el Estado trata una cosa así como que yo como persona, yo ya ejercí mi voto, como podemos decir aquí. Ahora, yo no necesito pensarme si ya ejercí mi voto, si me va a llegar agua hoy o mañana, por ejemplo. Porque yo ejercí mi voto y el Estado debería cumplir su función, porque lo que plantea incluso César es que si el otro existe, porque plantea, o sea, los lacanianos nosotros planteamos que no existe ningún otro, ni otro del otro, ni nada, o sea, ¿en qué sentido? De que todo es un invento y uno se inventa también las cosas por lo que uno escucha y aprende. En pocas palabras, este tema, bueno, aquí se tuvo un lapso, disculpe, qué risa, pero más allá del tema de la comuna, ya les digo, o sea, si lo inventó Chávez prácticamente, o sea, ¿en qué sentido? Es una asamblea de ciudadanas y ciudadanos, tiene unas lógicas completamente reglamentarias, es una ley, se sacaron en el 2009, son las leyes del Poder Popular y eso se ha ido transformando, tanto es así que se ha hecho una universidad de las comunas. ¿Y qué es la universidad de las comunas? Bueno, en cada comuna los saberes del territorio se les solicita dar clases en esta comuna de manera no obligatoria, porque no son procesos totalitarios, o sea, la comuna es un proceso completamente no totalitario y eso tiene unas implicaciones, que entonces las personas que sí entienden qué se puede hacer con la comuna, sí participan, por ejemplo. Entonces, hay comunas hasta en el country club, que es donde está la burguesía, ¿me entiendes? Entonces siempre aquí hay una polarización entre el consejo comunal y la sociedad civil, ¿me entienden? Porque justamente la sociedad civil están las ONG, las empresas, o sea, las empresas, lo que sea, fundaciones, etc., que es una sociedad muy clase media, ¿verdad? No le interesa la sociedad popular. ¿Por qué? Porque hablando aquí de Antonio Gramsci, ¿por qué lo planteo así? Porque entonces la sociedad popular, que serían estos consejos comunales, son familias organizadas de 2, 3, 4 personas que representan familias, ¿verdad? Y que a su vez representan a varios otros consejos comunales, ¿me entiendes? Pero terminan participando la persona que entiende el valor de esas cosas y que ha puesto el valor ahí. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Coño, la derecha nunca se ha metido ahí. Entonces, cuando tú llegas a cualquier comuna, efectivamente sirve como un órgano pegado, ¿verdad?, con el partido y todo engranado, completamente engranado. Y tiene que ser así, y yo no lo sé si tiene que ser así, porque incluso, y disculpen aquí otra vez el chavismo, como diría, Chávez planteaba que eso no tiene que ser así, la comuna por un lado y el partido por el otro, pero desgraciadamente aquí tenemos que si tú no mantienes el status quo del Estado, esa comuna lo van a volar, se va a ir todo, y es justamente ese parte del control social también, es el miedo, y aquí con eso quiero cerrar. Otra cosita, un detalle ahí que lo que dice el compañero, fíjense la dificultad que está teniendo Venezuela, porque es cierto, ¿no? Están permanentemente en vilo de ser atacados, eso lo dice el propio presidente de Estados Unidos. Pero no solamente eso, que repercute en Cuba, porque al interceptar los buques que llevan petróleo a Cuba, están dejando la base energética de Cuba en crisis, porque la información por lo menos que tengo es esa, la gran parte de la energía se está manteniendo en Venezuela con los buques de petróleo que pasan, ¿no? Entonces fíjense cómo podría ser ahí un colapso y de pronto la importancia que tiene el Estado. Entonces, por un lado, el Estado es necesario en este momento porque unifica pero también eso no quita que uno piense el Estado como también forma parte de este otro social, es el organizador de este otro social. Entonces, son las paradojas que vivimos. Entonces, a ver, ¿alguien más que quiera comentar algo ahí respecto
a lo que estamos viendo en general, ¿no? Surgió de Venezuela porque es candente, porque es importante, porque hay un desplazamiento del Estado hacia lo comunal, igual que en Bolivia, antes, ¿no? Donde estaba el gobierno plurinacional, etcétera, etcétera, ¿no? Son alternativas importantes de desplazar lo monolítico del Estado, vertical, jerárquico, etcétera, etcétera, ¿no? Vayan participando, y si no pasamos al otro. ¿Cómo funciona entonces porque estamos dando vueltas, cómo funciona la neutralidad política? Ustedes vieron que ahora nadie quiere hablar de política. Si vivimos sociedades, por lo menos Argentina, que no se puede hablar de política, y sí con el fanatismo del Milei, por ejemplo, como alternativa, pero no política. Es una ideología neofascista terrible y que engancha no solamente a la juventud, sino también a gran parte de toda la estructura social. Entonces, ¿por qué seguimos dando vueltas? ¿Por qué seguimos fíjense, yo vivo en una provincia que es Córdoba, de Argentina, una provincia con mucha potencia política histórica, con la reforma universitaria, con el cordobazo, como una gran explosión, paralelo al Mayo francés. Acá el cordobazo fue del 69, el Mayo francés del 68, y no, con un gran movimiento sindical, político, etc. Y ahora es la provincia que más vota a Milei. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, también tenemos que fijarnos en eso, tenemos que pensar, no solamente repetir consignas y eso, tenemos que tratar de elaborar, como dice Zizek, ¿no? Desentrañar ese real que nos está manejando y que es taponado por el sistema. Roberto, pero sí. ¿No será, por ejemplo, que en Córdoba el discurso fascistoide de Milei capturó el malestar de las personas, de socios en Córdoba, Argentina, y es por eso que ahora es de la provincia que más vota Milei? Siempre la votó Milei. Lo que pasa es que hay que ver, hay muchas aristas ahí para pensar del surgimiento del neofascismo. De pronto porque se contagian, porque el fascismo se contagia, la violencia se contagia, el inconsciente, porque esto es lo importante también del psicoanálisis, dar que nosotros no somos una superficie consciente solamente, nuestra gran parte de sujetos somos inconscientes, es decir, que no están en la superficie consciente, y ese es el entramado histórico que cada uno forma la singularidad a través de este otro social que nos va formateando, ¿no? Entonces, tenemos salidas libertarias, no en el sentido mileriano, ¿no? Tenemos salidas libertarias, tenemos salidas emancipatorias, tenemos las potencias existenciales del buen vivir, tenemos la posibilidad de la lucha por algo mejor, pero también tenemos las reacciones fascistas, lo tenemos en nosotros. Es decir, incubamos, tenemos dentro nuestro al sacerdote, como lo hemos dicho mil veces, el sacerdote, el cura, el policía, el violento. Entonces, tenemos que entender el neofascismo en ese sentido. Hay un goce en la destrucción del otro, hay un goce en ser violento con el otro, ¿no? Por eso alguien tiene el micrófono abierto ahí. Entonces, eso, en la izquierda no hay contagio casi, ¿no? No sé quién tiene abierto el micrófono, pero bueno. Entonces, estamos viendo que hay una derecha efusiva, etcétera, ¿no? Y izquierdas ahí buscando a ver cómo se pueden acomodar ante la sorpresa de la derecha. Entonces ahí en las alturas del poder estatal, ahí están, ¿no? Viéndolo, somos datos,
y ahí buscan, ¿no es cierto?, la lucha del poder. Bueno, que está bien, pero no tiene que pasar solamente por ahí. Por eso lo comunal, la apertura hacia otras cuestiones, pero estamos evidentemente viviendo derrotas tras derrotas, y bueno, esa es parte de la realidad que tenemos, ¿no? Porque el mundo va al colapso, el sistema planetario va al colapso, los sistemas políticos y sociales, sobre todo en la parte de los países periféricos, el racismo cada vez mayor, la pobreza cada vez mayor, la muerte cada vez mayor, las guerras cada vez son mayores, la desnutrición, la falta de agua, todo eso, y sin embargo seguimos ahí dando vueltas, ¿no? Y como dice Zizek, acumulamos discursos críticos, adherimos a determinados movimientos políticos y ahí estamos ya, como que el otro habla por nosotros. Pero falta la indignación, falta la rabia, falta la fuerza, falta la autonomía también de los colectivos, de los sujetos. Acá tenemos que darle lugar a las singularidades, no al sujeto autocentrado, narcisista, yoico. Tenemos que dar lugar al sujeto indignado, el sujeto revolucionario, descentrado, un sujeto poblado de sociedad, un buen vivir. Pero para eso hay que indignarse un poco, ¿no? Bien. Sí, miren, yo quisiera participar. Sí. Hace poco escuché a un investigador que hacía falta a nivel nacional e internacional, estaba hablando de México y de una situación muy crítica que hay con los jubilados, que se asemeja a la que ya pasó en Argentina. Sí, sigue pasando. Estamos en ese problema de los jubilados, por supuesto, que están atacando a los jubilados, a la educación, igual, ¿no? a la discapacidad. Pagan, etcétera, ¿no? Y estaba planteando toda la presencia de la derecha ahora en América Latina. Decía él que lo que necesitamos es formar unas redes populares de encuentro. Y la red popular de encuentro yo la entiendo como algo así como estar en la calle, formar eso desde la calle, redes populares en las que nos encontremos en un diálogo de lo que padecemos desde este capitalismo voraz. No creo que sea un capitalismo que está consumiéndose o que está consumado. Creo que es un capitalismo que está sacando una y otra faz, como las 1000 cabezas del inconsciente, alguna vez las escuché, y saca una y saca otra y saca otra, y cada vez son peores. No sé si es un camino a una consolidación espantosa, realmente desconozco qué es lo que es, pero lo que sí sé es que es una situación nacional en México y mundial muy grave, muy grave. Me llama la atención de todo lo que están señalando algo muy importante, la falta de indignación. No nos indignamos ya. Creo que ahí hay una mano poderosa del capitalismo que no vemos. Cuando este investigador que les decía hablaba de la red popular, nos preguntábamos nosotros los universitarios de Culiacán, de la zona de Sinaloa, que nos están cercenando el salario y no nos están pagando aguinaldo ya. Decíamos, ¿cómo vamos a formar esa red popular si a nuestros propios compañeros no les interesa? No se han pagado los aguinaldos, ahorita por ley federal del trabajo tendrían que haberse pagado desde hace mucho. Nos van a cercenar el salario y los que vamos a los mítines somos 150 personas de una plantilla de trabajadores 5,000, 6,000, 10,000. ¿Qué está pasando? Nos preguntamos. Y la verdad no podemos aclararnos ni ver claramente qué es lo que pasa, que la participación es tan mínima. Por esto y por todo lo que han señalado, creo que debemos de dirigirnos al análisis de la no indignación. ¿Por qué ahora no nos indignamos? ¿Y qué mecanismos ha hecho el capitalismo? ¿Qué mecanismos ha infundido para que no sea esa indignación? Yo me atrevo a comentarles que para mí, uno de
dos elementos centrales son las nuevas tecnologías. Por todas sus ramificaciones que hay, todo lo que implican, esas son las que nos están vetando de la posibilidad de constituirnos en redes populares, de tener una habla conjunta como era antes, de nuestras necesidades, de nuestras reivindicaciones, de nuestras opresiones. Entonces me parece que esta propuesta de volver a las redes populares es muy importante. El compañero de Venezuela le preguntó el compañero por las comunas. Yo ya no quise preguntarle porque él se ve que hasta aquí, ¿no? Pero le preguntamos también por las comunas porque en algún momento la comuna fue una alternativa para nosotros. Pensamos en que en una comuna podíamos hacer un trabajo político, social, más poderoso. Y si resulta que las comunas están cooptadas, que es lo que entiendo, por el gobierno en Venezuela y van a tener ese riesgo. Entonces pensé en la relación comuna, red popular, y parece ser que esta idea de red popular es mucho más poderosa, ¿no? Sí. Lo cierto es que la no indignación tenemos que estudiar. Bien, bárbaro. Bueno, el tema es que pasó con el Mayo francés, pasó en España con la Puerta del Sol o algo así, pasó el 2001 en Argentina, pasó en muchos lados, que la gente, pues el 2001 en Argentina, que explotó todo y de pronto se hacían asambleas populares en todos los lugares del país y se organizaron, etcétera, etcétera, y con la consigna que se vayan todos, que no quede ni uno solo, quedaron todos, y las agrupaciones, las asambleas populares, la organización se fue disolviendo hasta desaparecer casi, salvo algunos vestigios que están por ahí, ¿no es cierto? Y en todos lados pasa eso. También tenemos que ver eso, que las organizaciones comienzan o se juntan o las producciones grupales o colectivas y luego se disuelven. Tienen gran poder los movimientos feministas, que habría que estudiar ahí cuál es la potencia que tienen, ¿no? Porque eso es lo que más se están sosteniendo, y una de las potencias es lo antipatriarcal. Ellas, me parece, en algún punto, no en el punto de identitario, sí en la potencia antipatriarcal, me parece que ahí hay algo que la sostiene y que genera la lucha y que son intensas y que son emancipatorias, que me parece que, no sé, pero no veo otro movimiento más intenso, con mayor potencia crítica y de revuelta que el movimiento feminista, por ejemplo en Argentina y en muchos lugares del mundo, con sus diversas ramificaciones, pues hasta ese poder se ramifica en diversas cuestiones, ¿no? Comunales, movimientos feministas comunales, movimientos feministas de diversas formas, anticoloniales, movimientos también hay luchas internas entre los movimientos feministas blancos, europeos, con los feministas, etcétera. Entonces, me parece que hay que ver ahí qué es lo que está pasando, cuál es la potencia, porque lo que estamos viendo es que no hay posibilidad de sostenimiento, salvo redes que podamos ir armando, y todos sabemos, la compañía dijo que de 6.000 trabajadores se juntan 150, y te digo que es más o menos interesante, juntar 150 personas de 6.000, ¿no? Todos lo vivimos, hay una debilitación, hay una pasividad y sobre todo hay una delegación. Los sistemas tecnológicos lo que hacen es que delegue, te juntás, transmitís todo, transferís toda la pantalla y vivís a partir de la pantalla. Vivís sin vivir, porque lo que estás viendo lo pasás una y otra vez y no, porque cada vez las imágenes son más cortitas, ¿no? Segundos, pasás Instagram, pasás, hay un goce en la compulsión, hay una adicción a lo tecnológico, a ese goce tecnológico, tan poderoso como una adicción a la comida, ¿no? Es decir, hay una adicción. Hay gente que pasa 3/4, mitad de su día con el celular al frente.
y se van a dormir y siguen con el celular. Es decir, todos estamos metidos en esa. Pero no es solamente lo tecnológico, porque lo tecnológico es una herramienta que tiene el sistema para casualmente dominar mejor, más sutilmente. Fíjense qué sutil todo poder dominar a partir de eso, ¿no? Simplemente que nosotros le hacemos el juego al sistema, nosotros no perdemos consistencia en este goce banal de la pantalla. Alejandro, ¿levantaste la mano? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Hola a todos. ¿Cómo les va? Entré un poquito más tarde, disculpe. Sí. No, me quedé con lo que vos habías planteado anteriormente sobre el sentido común, ¿no? Esto que planteaba un poco de la neutralidad política que se está viendo continuamente. Entonces, pensaba que para ir analizando un poco esto de por qué hemos llegado hasta acá, ¿no? Hay un poco de neutralidad, por otro lado, hay una aceptación de la decadencia política, estamos en una aceptación de un gobierno, estoy hablando de Argentina, ¿no? Sí. Del gobierno de Milei, es una decadencia. ¿En qué sentido la decadencia? Todas las personas que conforman el gobierno en Argentina, en la mayoría de los casos de las personas, tienen, digamos, unos prontuarios decadentes, así, o no saben nada de política, o no saben manejar una institución y están al mando de un ministerio, están al mando de una secretaría, y por otro lado hay corrupción. Bueno, todo esto se acepta, ¿sí? Esta neutralidad por un lado, pero de la gente, pero acepta esto. ¿Por qué acepta esta decadencia política? ¿No? Me pregunto yo. Y por otro lado hay otros indecisos que también que jugaban a favor de los partidos más progresistas, pero que se fueron abriendo de esos progresismos. En este caso el progresismo era el kirchnerismo, algunos partidos peronistas o provinciales de la Argentina. Entonces, por otro lado, hay un descreimiento, por un lado, ¿no? Empezar a descreer de la política, y eso está llevando a una tibieza de parte. Pero esto, ¿por qué se produjo el descreimiento del progresismo? Por la tibieza del discurso, por el doble discurso del progresismo, ¿no? Veamos lo que pasó en Chile, acá hace poco tiempo, ¿no? Cómo gana la derecha en Chile, producto de la tibieza de la izquierda comunista, ¿no? De quien se dice del Partido Comunista, ¿no? De Jara. Entonces, bueno, yo me voy como metiendo un poco más, y esto que dice la compañera del análisis de la no indignación. ¿Por qué no nos indignamos? ¿Por qué hay menos indignación? Y por un lado, creo que el haber confiado mucho en los partidos progresistas, que tenían un doble discurso, hizo que también entreguemos nuestro poder al Estado, al Estado representativo que nos representa en las elecciones, pero no nos representa en la calle, ¿sí? No sale a la calle a luchar cuando perdemos los derechos. Entonces, también hizo que perdiéramos el ejercicio de la lucha, la gimnasia, de salir a la calle y pelear por nuestros derechos. Se convirtieron en partidos paternalistas, ¿sí? En este sentido de entregar los derechos a la gente sin que la gente luche. Entonces ahora, y por otro lado, nos convirtió en consumistas, ¿sí? En que consuman cada vez más tecnología, consuman de todo, ¿no? Todo tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, esto fue generando una separación de esta indignación, ¿no? Bueno, si vos no salías a luchar, vos no te olvidás de indignarte, ¿sí? Te quedás en tu cama, durmiendo, calentito, mientras en la calle pasan otras cosas, ¿no? Y los sindicatos han sido parte de esto también. Los sindicatos no han salido a la calle a pelear con la gente, a pedir los derechos. Yo vivo en Mendoza, por ejemplo, ¿no? Mendoza, tenemos todos los sindicatos cooptados con un gobierno provincial, o algunos los tienen reprimidos, porque tiene la Corte Suprema, tiene la policía, tiene todo el gobierno provincial. Entonces la gente no sale a la calle, ¿sí? Por miedo. Es decir, acá se sacó un número bastante, como dice una amiga mía, el 70% en Mendoza es facho, fachista. Es decir, no, en ningún momento considera posible. A ver,
acepta la colonia de Trump, ser colonia de Trump, antes de votar un gobierno kirchnerista o peronista, ¿no? Es decir, el 70% no está a favor de un gobierno que sea de la mayoría, que genere que sea inclusivo, que genere la participación de la mayoría. No, para nada, ¿sí? Entonces, bueno, estamos en esta... Pero voy a esto, ¿no? Hemos perdido la gimnasia de salir a la calle. ¿Por qué se pierde la gimnasia? De ahí traería a Zizek, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos confiado en un progresismo con una izquierda tibia, ¿sí? Lo que pasa en Chile, ¿no? Chile, teniendo todo el poder, lo pierde frente a una derecha súper fascista. Vuelve al pinochetismo. Perfecto. Bueno, diste ahí algunas cuestiones muy interesantes. Mira, sí, a mí me asombra las subjetividades, porque realmente, bueno, yo vengo de psicoanálisis también, crítico, pero el tema de las subjetividades es algo que por formación, por política, por lo que sea, me es muy importante. Subjetividades como proceso de individuación, ¿no? Pero no sé el nombre, pero lo tengo acá como Tonox y no sé cuál es el nombre, no importa, bueno. Oscar, tratemos de ser más cortito para cerrar cortito de fin. La cuestión de la intolerancia, hay de compañero Alejandro de Mendoza toma el asunto de la tolerancia que hay. Me sorprende porque justamente en Mendoza se ha votado una ley a favor de la privatización y avanzar sobre los glaciares, el agua, y por las informaciones que tengo yo, no sé si serán tan acertadas, me ayudarán eso, hay una gran movilización en Mendoza, todos los pueblos del interior y todo. Sí. A una semana de ya haberse votado esta ley nefasta del gobierno mendocino, hay una gran movida, según los informes que hay. A mí me parece que está la intolerancia en esa movida que no acepta una semana después, todavía no acepta una ley votada. Sí. Lo que pasa es que Venezuela, en Mendoza, igual que Córdoba, son las dos provincias que más votan a Milei. Por supuesto que está la movida. Sí, está la movida. Sí. No me interesa el voto, no quiero. Sí, pero está lo que decís. Hay mucho movimiento del interior de la provincia. En el centro de la provincia, donde más conglomerado hay, más población, menos la participación que en las provincias donde se siente la problemática del agua. Es verdad, mañana hay una marcha de nuevo, muy fuerte, mañana en la mañana. Perfecto. Bueno, la cuestión del Estado, que decía ahí compañero de Venezuela, no sé el nombre, es cierto, es decir, el Estado en este momento Venezuela no puede plantearse solamente como movimientos comunales, tiene una injerencia externa, pero lo que sí podemos ir haciendo mientras tanto es sacando la cuestión del Estado que llevamos adentro, porque ese es el germen del dominio. Pensar que tenemos, no sé, disculpen, pero la estructura de la religión, la estructura del Estado, ¿no? La estructura de las instituciones, y somos dóciles y delegamos el poder hacia los otros. Entonces, me parece que, por supuesto, la lucha por la disolución del Estado va a ser una política por venir, no la vamos a ver nosotros, pero la lucha la tenemos que hacer ahora. No hay forma, a los movimientos críticos, de pensamiento crítico, no hay forma de hacerle entender, probablemente porque no tengamos razón, pero no podemos hacer entender que hay que luchar en contra de la idea del Estado jerárquico, porque ahí está todo el germen del dominio, porque la ideología, como dice Zizek, es invisible. Entonces me parece que ahí está la cosa. En cambio, vos ves movimientos
hablo de los de Argentina por lo menos, y que de pronto, bueno, que el peronismo es la única salida. ¿Cómo el peronismo va a ser la única salida? Es decir, puede ser circunstancialmente la salida política Milei porque es lo más organizado que tenemos, pero no puede ser la salida política real. La política real, de lo real de la política, no puede ser solamente el peronismo, salvo que se transforme, y bueno, no sé, pero para mí no lo es, ¿no es cierto? Pero anda a hacerle entender a los peronistas porque ellos son la única alternativa de izquierda crítica, revolucionaria, tiene tremendos gorilas adentro. Cuando dice que el gorilismo está afuera contra el peronismo, que es cierto, obviamente, Milei armó su cuestión diciendo la yegua de Cristina Fernández, ¿no? Ese odio visceral hacia la mujer y hacia el otro, bien neofascista, pero de ahí a consolidarse como la única alternativa política real, en el sentido real de la política, ¿no? Entonces, me parece que esas son las cosas que tenemos que ir pensando. Y otra cuestión más, como le decía lo del maestro ignorante, tenemos que ver eso. La política no puede cerrar los ojos ante los mecanismos de dominación. Zizek habla también de los binarios, que son las formas de dominación del sistema, también los binarios, ¿no? Bueno, malo, poderoso, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí estamos, jugando con los binarios que son parte de la estructura política. Dice Zizek, hay un real tercero que atraviesa, es decir, son los binarios y el tercero. Es decir, el tercero atraviesa eso, y el tercero es ese real que salta de los binarios. Tenemos que salir de esa forma, porque es el formateo semiótico, cognitivo que tenemos. Me parece que eso es muy interesante y que Zizek lo habla, que no lo habla Zizek, lo habla un montón de pensadores, ¿no? Esto de los binarios, de los mecanismos, porque los binarios siempre uno domina al otro, ¿no es cierto? Entonces entramos en ese juego de los binarios y tenemos que hacer un tercero que Zizek, muy sutil con el psicoanálisis, dice el tercero excluido, ¿no? Una lógica psicoanalítica, el tercero excluido, etcétera, etcétera, ¿no? Del inconsciente, etcétera. Y ese tercero, casualmente, el excluido es la vida, son los procesos de vivir. Ese es el tercero que realmente se tiene que meter por atravesar transversalmente los binarios. Entonces, bueno, para ir cerrando, si alguien quiere, bueno, estuvo bastante bueno, ¿no? Porque es la primera vez que tenemos un encuentro acá por este medio y está bueno. Vamos a hacer, si les parece, ya, pero no por este medio, sino por Google Meet, porque lo domino un poquito mejor. Lo que vamos a hacer un taller, si les parece, un taller para trabajar colectivamente y ser más sintéticos. Por ahí nos vamos y cada uno agarramos la batuta y la soltamos discursivamente. Yo me voy a poner al servicio del grupo para hacer un mapa conceptual de Zizek con algunos, vamos a tener algunas guías. Entonces cada uno va a ir armando ese mapa conceptual a partir de la palabra que cada uno le va diciendo. Bueno, yo me despido, termino la grabación acá y les agradezco la participación, estuvo muy bueno. Lo voy a grabar y va a salir por el canal de YouTube. Después apoyen el canal también, que es muy importante. Son esfuerzos que tenemos, que sostenidos, por eso hay que construir para los otros también, para que este espacio sirva como una máquina para que todos podamos participar. Esta es la única razón de este espacio. Bueno, y la transmisión del pensamiento crítico. Bueno, un abrazo, y en febrero voy a comenzar el seminario sobre micropolítica específicamente, que se articula en la macro, por supuesto. Bueno, nos vemos, un abrazo, y pueden seguir ustedes adentro ahí en el canal.